Hola y bienvenidos sean todos al curso en línea Inglés para Todos, presentado por Voluspa Films. En esta sesión aprenderemos a usar y construir enunciados en presente simple, uno de los tiempos verbales más comunes en inglés. El presente simple se utiliza para describir acciones que suceden todo el tiempo o situaciones permanentes, así como los hábitos y rutinas diarias. Por ejemplo, Work in an office. The sun rises every morning. Julio and Carlos play football on Sundays. si nos fijamos bien, la regla de conjugación en afirmativo del presente simple nos dice que los verbos se conjugan dependiendo del pronombre personal. Para los pronombres he, she, it, el verbo lleva las terminaciones s, es o ies. Se escribe es en afirmativo si el verbo termina con sonido de s o con la letra o. Por ejemplo, The bus passes in front of the park. The mechanic fixes the car. Mike does his homework. se escribe ies en afirmativo para las terceras personas si el verbo termina en y y a esta le antecede una consonante. Por ejemplo, Charlie studies for his exam. Eric hurries to his work. The airplane flies through the skies. pero si antes de la y hay una vocal, solo se le agrega la s. Por ejemplo, Alex plays video games. My dad buys the food. la estructura para formar las oraciones afirmativas es sujeto más verbo más complemento. Por ejemplo, I study for my test. She writes a letter. We have a red car. para formar oraciones negativas e interrogativas es necesario usar verbos auxiliares do y don't para los pronombres I, you, we, they, does y doesn't para he, she, it. Nunca se escribe dos verbos en presente simple en la misma oración. Por lo tanto, en las oraciones negativas e interrogativas, el verbo principal debe ir en su forma simple, debido a que estas oraciones ya tienen el verbo auxiliar que está conjugado en presente simple. Las oraciones negativas de manera general tienen la siguiente estructura: sujeto más don't, doesn't, más verbo, más complemento. Por ejemplo, He doesn't drive. I don't know. We don't watch horror movies. y las interrogativas: do, does, más sujeto, más verbo, más complemento, más signo de interrogación. Por ejemplo, Do you like this movie? Does she have a dog? Do they want a coffee? existen las respuestas cortas, las cuales siempre llevan verbo auxiliar, ya sea en afirmativo o negativo según corresponda. Por ejemplo, Yes, I do. Yes, she does. No, they don't. además de las preguntas cuyas respuestas es yes o no, también existen preguntas que se formulan para obtener información extra. What, where, why, how, más to, does, más sujeto, más verbo, más complemento, más signo de interrogación. Por ejemplo, What do you say? Where do you buy your clothes? How often does she go to the gym? se suele utilizar el presente simple con adverbios de tiempo. Always, every day, usually, often, sometimes, rarely, hardly ever, never. Por ejemplo, I usually go to bed at 11 o'clock. I don't often go swimming. He is never late for school. así que recuerden, el present simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente, para hablar de generalidades, para eventos programados en el futuro próximo, hechos de la naturaleza, hábitos, rutinas, costumbres, etc. Muy bien amigos, llegamos al final de la lección. A continuación, se te presentará una serie de ejercicios para reforzar lo aprendido y después deberás de resolver la evaluación del curso. Hasta la próxima.